Está con nosotros Roger Celi conectado a esta hora de la mañana. Él es el director del Observatorio Legislativo, que es este esfuerzo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que permanentemente nos permite analizar y conocer los temas relacionados con el Parlamento ecuatoriano. Roger, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Saltos y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola Fabricio, hola Andrea. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y un saludo también a su audiencia. Gracias, Roger. A ver, pregunta directa, como dice pues el tema que nosotros hemos planteado. Y a propósito del caso del asambleísta Dominic Serrano, más allá del dibujito, ¿ya? ¿Hay o no nepotismo? ¿Podría aquí configurarse una causal de nepotismo o no? Roger Celi. No, desde la lectura de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que sí hay es una influencia posiblemente indebida a la hora de contratar asesores en la Asamblea Nacional, pero no se configura como nepotismo, dado que el legislador hábilmente en 2020 quitó una restricción que había en una norma de 2014 en el Reglamento Interno del Talento Humano y dejó la puerta entreabierta para este tipo de contrataciones que según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, norma especializada para la Asamblea, no hay nepotismo, pero sí hay un problema ético bastante serio. Expliquemos justamente, Roger, y profundicemos en aquello. ¿Por qué desde su punto de vista, legalmente no hay nepotismo, pero sí se podrían configurar otro tipo de situaciones? Por favor. A ver, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 159 establece como espíritu de la ley que se reglamenten las inhabilidades para que una persona, un profesional, pueda ser asesor parlamentario. En este reglamento, en 2014, se incluyó de manera taxativa la prohibición, y me permito citar para ser más precisos. ¿Qué decía el reglamento de talento humano en la presidencia de Gabriela Rivadeneira? En este caso decía: es una inhabilidad para ser asesor o asistente el ser pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente de la Asamblea y cualquier asambleísta principal. Es decir, si tú eras familiar de algún legislador, tú ya no podías ser contratado como asesor o asistente. En 2020, ¿qué pasó? Se agregó una pequeña frase que le da otra interpretación o otra disposición a esta norma. En el 2020, en la presidencia de César Litardo, se colocó el mismo texto, pero adicionalmente se colocó que para el caso de servidores que laboren en su despacho, es decir, en contrataciones que tengan que ver con el legislador que solicita la contratación al presidente de la Asamblea Nacional en función de las personas de su despacho. Esto abrió la puerta a que familiares de un legislador puedan trabajar en otro despacho sin que esto se configure en nepotismo conforme fue diseñada la norma, en este caso secundaria, del Reglamento de Talento Humano. Doctor, quiero preguntarle también, justamente Fabricio ponía en su cuenta de X un poco el comentario que hemos tenido el día de hoy, y Carlos Jaramillo, alguien que está dentro de esta plataforma, decía que él desentía de esa postura, claro, ¿no? Carlos disiente de esa postura, ¿cierto? Él decía que la LOCEP es muy clara, voy a leer lo que él pone: no solo es nepotismo cuando el pariente es la autoridad nominadora, incluye a los miembros de todo el cuerpo colegiado. Hay varios pronunciamientos de la Procuraduría, entonces yo abro justamente el artículo 6 de la LOCEP, que es lo que él está poniendo justamente en su comentario. Y en el artículo 6 de la LOCEP dice: se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, posesionar, contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica de las señaladas en el artículo 3 de esta ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros del cuerpo colegiado o directorios de la respectiva institución. También se extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias respecto de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. Viene un párrafo en donde se habla del cónyuge y luego dice: en el caso de delegación de funciones, la delegada o delegado no podrá nombrar en un puesto público ni celebrar contratos laborales, contratos de servicios, viene este tema de contratos, y el siguiente párrafo pone:
En caso de que exista conflicto de intereses entre servidores públicos de una misma institución que tengan entre sí algún grado de parentesco de los establecidos en esta ley y deban tomar decisiones en relación al citado conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento controvertido mientras sus superiores resuelven lo pertinente. En ese caso, entonces, en lo que dice este artículo 6 de la LOCEP, ¿cómo se trata el tema legal? ¿Es o no? Y yo le insisto en esta pregunta, ¿es o no legal? ¿Es o no nepotismo? Ya, está perfecto el análisis del razonamiento que se hace con los CEP, pero son dos ámbitos distintos que hay que separar e identificar. Para la contratación del personal parlamentario se aplica la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento Interno de Talento Humano. Hasta ahí, todo bien, no éticamente, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la Contraloría General del Estado, como ya ocurrió en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, en el examen especial que se hizo, que les puedo decir el número también para que la ciudadanía lo conozca, es el DNA 5GA 2022-2023, en el cual se estableció efectivamente que como cuerpo colegiado también se incurrió en nepotismo en el Consejo Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Pero el informe de Contraloría también detalla que la norma no es clara para poder sancionar nepotismo. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría en el caso de ese informe? Lo que hizo fue determinar responsabilidades, sugerir o dictaminar la terminación de los contratos que se hicieron de forma irregular, así como corregir los procesos de contratación del personal en el municipio de Quito. ¿Por qué? Porque el municipio de Quito también tiene su instrumento legal para contratar personal parlamentario. Es un caso sui generis, es un nepotismo encubierto, si se quiere llamar así, ya desde el ámbito del análisis por fuera de lo legal. Sí es nepotismo, pero es nepotismo encubierto, es cruzado, porque la norma ha dejado este vacío legal en el caso de los cuerpos colegiados y aquí ha entrado el organismo de control a tratar de corregir a través de la LOCEP. Pero la norma especializada, en este caso la Ley Orgánica de la Función Legislativa o el Código Municipal en Quito, deben adecuarse al criterio, al estándar que dictamine el órgano de control. En este caso, ¿qué es lo que hace falta? Es que la Contraloría General del Estado haga un examen especial, más allá de la decisión que pueda tomar el presidente de la Asamblea Nacional, que por supuesto posiblemente sea una decisión política al respecto de aplicar la norma conforme pues esté el clima político. Entonces, sí, efectivamente, hay la Ley Orgánica de la Función Legislativa para contratar, para administrar, incluso para sancionar, pero también hay la LOCEP en este caso que ha sido utilizada por un organismo de control como la Contraloría General del Estado. A mí, lo que usted acaba de explicar me queda absolutamente claro en el sentido de que aquí, de alguna manera, podría haber una suerte de contradicción entre las normas. Y claro, usted nos explica lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso yo coincido con usted en mi comentario. Obviamente, no todos coinciden con aquello. Yo publicaba ayer que puede ser impopular lo que escribí ayer en mi cuenta de X y lo comenté hace minutos en este espacio, pero termina siendo real. El tema... Y no nos desviemos de esa parte, porque para mí hay un conflicto ético horroroso, un caso de viveza criolla, de zapada, llámelo como usted quiera. ¿Cómo enfrentamos ese tipo de casos de viveza o de zapada, Roger? A ver, en este caso, ni siquiera creo que la norma es suficiente para lograr generar una mejor conducta de nuestros legisladores, y no solo es este caso. Desafortunadamente ya hemos visto que las denuncias que antes sí al menos ocurrían regularmente al respecto de los diezmos ya no se están dando. Se sabe entre pasillos que ocurren todavía los diezmos en la Asamblea Nacional, que muchos llegan incluso hasta el 50%. Ese es un secreto a voces, ¿no? Un secreto a voces en el Parlamento y no pasa nada. La gestión de cargos públicos también, Fabricio, que a propósito es sancionada con la destitución del legislador en el caso de que prospere un proceso de destitución. Pero hay un espíritu de cuerpo en la legislatura que no permite que haya una depuración. Pero vamos un paso más atrás, y es un paso ya más estructural que hemos insistido y a veces parecemos disco rayado. Los partidos políticos finalmente son los que deben, en primer lugar, formarse, luego formar a sus cuadros y luego entender
cómo generar disciplina partidista que no permita que esto vuelva a ocurrir. Hablamos de un nuevo parlamento, pero realmente estamos viendo las mismas prácticas. Pero más allá de eso, Fabricio, que insisto, puede sonar a disco rayado, a un discurso que siempre lo mencionamos, hay organismos internacionales como la Unión Interparlamentaria que al menos sugieren que los parlamentos generen 3 capacidades institucionales para evitar que la asesoría política se convierta en un tema de gestión de cargos públicos o que el Parlamento se convierta en una agencia de empleos. La primera es que al menos el staff parlamentario supere al número de asesores políticos personales de los legisladores o del partido. Aquí no, cuando fue la muerte cruzada vimos que al menos el 90% del personal parlamentario era de libre nombramiento y remoción, y más de 1,000 personas salieron de la Asamblea Nacional, quedaron apenas menos de 100 personas. Lo propio ocurre actualmente. Existe un alto nivel de rotación del personal parlamentario porque, primero, no se ha aprobado por parte del Consejo de Administración Legislativa el reglamento de plan de carrera legislativa que ya va muchos años dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En segundo lugar, lo que plantea este organismo internacional es que hayan concursos públicos de contratación del personal parlamentario, del staff, del famoso staff que tienen casi todos los parlamentos del mundo, excepto Ecuador, dado que cuando se configura la nueva Asamblea Nacional, lo primero que se mira es quién logra la presidencia de la Asamblea Nacional para saber cuántos puestos puedo determinar para mi partido político. Eso está ocurriendo en el país. Y en tercer lugar, pues, la Unión Interparlamentaria recomienda que hayan procesos de formación permanente y evaluaciones periódicas al personal parlamentario. Yo he visto que hay intentos de formación a los nuevos asesores, muchos que llegan sin experiencia o sin formación académica, porque, ojo, la ley también lo permite, pero luego a la hora de evaluarlos, pues no existen, al menos de forma transparente, criterios de evaluación que permitan ver si es que realmente están haciendo un buen trabajo o no. Quiero concluir diciendo que la Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político, eso no lo podemos evitar, es así funciona, pero debe fortalecer su institucionalidad para poder funcionar a futuro. De lo contrario, este discurso de que la Asamblea no sirve, que la Asamblea debe ser disuelta y que no es útil para la ciudadanía, pues va cobrando sentido y es peligroso para una democracia. Doctor, y en otros, digamos, y bueno, si ya dejamos de lado el tema del nepotismo, ¿qué hacer o podría configurarse, por ejemplo, en un tráfico de influencias o tal vez en una sanción por violar, si se quiere, el código de ética de la Asamblea? Porque hay un código de ética de la Asamblea que, entre otras cosas, dice que, digamos, no se debería gestionar incluso nombramientos y entre otras, doctor. La cuestión aquí es cómo se lo va a aprobar. Si es que no se cuentan con una denuncia, al menos que pueda determinar que esto ha ocurrido, es complicado. En primer lugar, iniciar un proceso en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional para el asambleísta, el cual podría determinar la recomendación de su destitución. Pero, insisto, eso debe hacerse con base en pruebas. Ojo, estoy hablando dentro de la institución parlamentaria. Luego, lo que hemos visto que políticamente se ha apuntado es hacia algo que, digamos, puede ser bastante subjetivo, que es el hecho de que el legislador haya estado dibujando en la comisión. Es a donde se ha apuntado porque, a propósito, existe una norma que es bastante subjetiva también, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla al respecto de el comportamiento del legislador y la posible lesión a la imagen institucional de la Asamblea Nacional, lo cual es sancionado con una suspensión de hasta 8 días sin remuneración. Pero lo segundo es complejo. Además, si es que esto escala a la arena de la justicia ordinaria, recordemos que los legisladores tienen una inmunidad parlamentaria que, por supuesto, políticamente podría ser protegida por la bancada que está actualmente en el oficialismo, en el gobierno. Entonces, no creo que prospere, como ya hemos visto en anteriores casos. Por ejemplo, el caso de Egner Recalde, yo siempre lo traigo a colación porque, si bien es cierto, su proceso fue archivado. Creo que las denuncias que se hicieron ameritaban una investigación mucho más profunda por parte de la justicia ordinaria. Usted habla del caso, solamente para recordar, yo creo que es importante poner el contexto, porque en el periodo anterior, el asambleísta Egner Recalde fue sometido a un proceso de disciplina en el Comité de Ética por unas denuncias, ¿no?
efectivamente, de diezmos, justamente. Y lo curioso es que la conducta de este legislador vuelve a aparecer en un escenario que no tiene que ver específicamente con diezmos, pero que sí tiene que ver con una red familiar que opera dentro de la Asamblea Nacional. Lo cual, insisto, no sé por qué no nos llama la atención. Me refiero y expreso y me proyecto a las autoridades de control al respecto de qué están haciendo para evitar que esto ocurra en la Asamblea Nacional. Yo he escuchado y he leído en redes sociales que hay un ánimo de desconcierto al respecto de por qué alguien no hace nada. Y yo realmente no me uno a ese ánimo, sino me uno al ánimo de exigir a las autoridades que hagan una investigación más seria al respecto de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Ahí no solo juega lo político, ahí también juega el recurso público del ecuatoriano que debe ser bien observado y auditado por la Contraloría General del Estado en este caso. Uh-huh. Y para complementar incluso y recordar lo que pasó, justamente usted ahora que lo menciona, Eken Recalde, en donde en 2021 se pidió que se evaluara qué es lo que ocurría dentro de la Asamblea Nacional respecto a las contrataciones de familiares indirectos en los despachos de varios asambleístas. ¿Qué ocurrió ahí? ¿En qué quedó esa investigación cuando se abre este proceso? Y podría ocurrir nuevamente ahora que se pida que se revisen las contrataciones de los asambleístas en sus despachos. Desafortunadamente en ese proceso de investigación no se analizó el nepotismo en las redes familiares. Ahí lo que se analizó es lo que decía Fabricio hace un momento, si es que hay un debido control a la hora de timbrar, como se conoce comúnmente, a la hora de ingresar o salir del trabajo, así como cuáles son los requisitos para contratar el personal parlamentario. Esto de alguna manera trajo mejores controles, entre comillas, pero temporalmente. Luego, en la salida del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, del reglamento de talento humano, se cambió nuevamente. Antes el reglamento decía que el personal parlamentario debía contar con título universitario y experiencia acreditada. Ahora, me refiero para asesores parlamentarios, ahora, tras la salida de Virgilio Saquicela, justo creo que 2 días antes, se cambió por la palabra o. Entonces, actualmente el asesor parlamentario puede tener o título universitario o experiencia. Bueno, y digamos, eso puede ser debatible. Incluso podría, digamos, ayudar a que las personas que no han tenido una formación académica, pero que tienen la experiencia suficiente, trabajen en el Parlamento. Pero más abajo se colocó una frase adicional que dice que la experiencia puede ser acreditada básicamente por cualquier cosa. Entonces, si tú eres dirigente de alguna organización que en lo absoluto tenga que ver con temas parlamentarios, tú puedes acreditar esa experiencia y ser asesor parlamentario. Pero imagínese usted una persona así sin ningún tipo de conocimiento en temas parlamentarios, ¿cómo puede asesorar? O sea, puede tener experiencia en otros rubros, ¿no? Un recorrido importante en otras actividades, pero no en los temas legislativos. Se supone que en la Asamblea, parte del deber ser del Parlamento es legislar, crear leyes. Efectivamente, y ahí la frase dice, pueden, acreditar experiencia, por ejemplo, siendo dirigente de alguna organización, pero insisto, eso es muy amplio. En todo caso, yo creo que el presidente Olsen puede tener una oportunidad real, en primer lugar, de formalizar, profesionalizar la carrera parlamentaria, en segundo lugar, de generar mejores regulaciones para la contratación del personal, transparentes, competitivas, y en tercer lugar, algo que hay que hablarlo, Fabricio, y que a mí me parece un debate interesante, y es por qué un legislador no puede estar más de 2 periodos. Creo que este tema de la prohibición de la reelección indefinida del legislador debe evaluarse. Quizá estamos perdiendo o estamos generando una fórmula inadecuada para el Parlamento ecuatoriano, en donde tenemos legisladores que agotan su carrera legislativa en 2 periodos, ya no pueden, con toda la experiencia que tienen, formar parte del Parlamento, y tenemos asesores que tienen una alta rotación, dado que hay nuevas personas constantemente en el Parlamento, y tenemos una forma política que es inestable, una fórmula política que es inestable y una fórmula de capacidad técnica que también lo es. Entonces, el resultado que vamos a ver en el futuro va a ser básicamente el mismo, porque las personas van a variar, no hay experticia parlamentaria y la inteligencia institucional
que se puede haber generado en los años, pues se va perdiendo con el tiempo. Más allá, incluso con lo que tú mencionabas, que hay esta suerte de categorización que se le pone al asesor parlamentario cuando ha pertenecido a un partido político que no es afín al partido de turno. Oiga, lo que acaba de decir usted respecto de la postulación indefinida de legisladores, yo estoy completamente de acuerdo y lo vengo planteando desde hace rato. Me parece a mí que se debería regresar a la posibilidad de establecer una carrera legislativa con los parlamentarios que no se queden solamente en 2 periodos. Imagínense, una persona que, no sé, a los 25 años llega a ser legislador, resulta que a los 33 años ya no puede volver a ser legislador, luego de dos procesos. Me parece a mí que es un tema que en algún momento habría que debatirlo. Iba a preguntar a usted algo, André. No, con eso a mí me queda ya más claro. Una cosa más, Roger, antes de cerrar, que es un tema que yo también he planteado. La inexistencia de un equipo permanente asesor de la Asamblea Nacional, hablando de la carrera legislativa. ¿Por qué cree usted que esto no se ha logrado, no ha logrado cuajar nunca en el Parlamento? Me voy a referir a un comentario que se hizo en torno a un debate con asesores parlamentarios y otros legisladores, y es en torno a la elección de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Por qué es tan importante la presidencia de la Asamblea Nacional? No solo porque va a colegislar con el Ejecutivo, va a tener estrecha relación digamos, con las normativas que se envían y los vetos y demás, no va por ahí, digamos, en la realpolitik. Lo que pasa es que la presidencia de la Asamblea Nacional es atractiva por la designación de más de 1.300 contratos, que posiblemente sirven para pagar los favores políticos que se dan en campaña y para configurar una dinámica de poder con otras organizaciones políticas al respecto de quién se contrata o no se contrata, no solo para asesores y asistentes parlamentarios, sino también para las comisiones. Entonces, no conviene, Fabricio, no es rentable política y económicamente porque son más de 1.000 partidas presupuestarias que pueden servir para operar la política. Es por eso que la recomendación de la Unión Interparlamentaria es que, no dice un número por supuesto, pero dice que el staff parlamentario de carrera, es decir, esas personas que están permanentemente en la Asamblea Nacional, debe superar en número al asesor político partidista o de legislador, que es distinto. Eso, desafortunadamente, por esta falta de rentabilidad, entre comillas, política, no se va a dar. Correcto, Roger, me queda claro y yo creo que esto debería abrir en un país medianamente decente, con una política medianamente decente, la necesidad de una discusión mínima sobre esto. Insisto, y yo suscribo mucho de lo que ha dicho. Podemos discutir y discrepar sobre el tema legal, pero en lo ético creo que todos deberíamos hacer causa común sobre estos casos de viveza criolla que deben ser rechazados por la sociedad. Roger Celi, gracias por el tiempo, le envío un abrazo. Muchas gracias, Roger. Un abrazo, que tengan un excelente día. Hasta luego.